La mañana se asomaba entre las cortinas, derramando un cálido resplandor por la sala de estar. Me estiraba y bostezaba, y mi mente se activó de inmediato al recordar qué día era. Hoy era el 6º cumpleaños de Tomás y yo quería que todo fuera perfecto para mi pequeño. Bajé sigilosamente las escaleras, cuidando de no despertar a nadie en la casa. El reloj del microondas marcaba las 6:30 de la mañana mientras encendía la cafetera, cuyo suave murmullo se convertía en la banda sonora reconfortante de mi rutina matutina. A medida que el rico aroma se extendía por la cocina, comencé a sacar los ingredientes para el desayuno favorito de Tomás, panqueques de arándanos con extra de sirope. Mientras la masa chisporroteaba en la plancha, oí el característico crujido de las escaleras. Tomás apareció en el umbral, con el cabello desordenado y los ojos aún pesados de sueño. «¿Ya es mi cumpleaños, mamá?», preguntó con una voz que mezclaba emoción y la somnolencia remanente. No pude evitar sonreír. «Claro que sí, cumpleañito, ¿qué te parece si empezamos el día con unos panqueques?». El rostro de Tomás se iluminó y se subió rápidamente a una silla en la isla de la cocina. Mientras yo volteaba los panqueques sobre un plato, lo observaba mover las piernas de un lado a otro, tarareando una melodía entre dientes. Eran momentos como esos los que hacían que mi corazón se llenara de amor y gratitud. Después del desayuno, envié a Tomás arriba para que se vistiera mientras yo comenzaba con las decoraciones. La semana anterior había comprado serpentinas, globos y un cartel de «Feliz cumpleaños», y los había escondido en el armario del pasillo para que los ojos curiosos de los pequeños no los encontraran. Mientras colgaba el cartel a lo largo del arco del salón, escuché el sonido de la ducha corriendo en el piso superior. Mi esposo, David, ya estaba despierto preparándose para el día. Estaba terminando de colocar los globos cuando David bajó, luciendo fresco con una camisa azul impecable y pantalones caqui. «Buenos días, amor», dijo dándome un beso rápido en la mejilla. «¿Necesitas ayuda?». «¿Podrías inflar unos globos más?», le pedí, entregándole la bomba. «Quiero asegurarme de que haya suficientes para que cada niño se lleve uno a casa». David asintió y se puso a trabajar mientras yo montaba la mesa de bocadillos. Ese año habíamos optado por un tema de superhéroes, ya que Tomás se había obsesionado con Spider-Man y los Vengadores. Dispuse platos y vasos adornados con coloridos personajes de cómic, cuidando de que todo fuera de fácil acceso para las manitas pequeñas. Conforme avanzaba la mañana, la casa se llenaba de actividad. Los abuelos de Tomás llegaron primero. El abuelo José traía consigo una pila de regalos envueltos en papeles vivos, mientras la abuela Linda equilibraba en sus brazos una caja con pastel casero. «¿Dónde está el cumpleañito?», llamó al abuelo José, con su voz retumbante llenando la casa. Justo a tiempo, Tomás bajó corriendo por las escaleras, ya vestido con su camiseta favorita de Spider-Man y unos jeans. «Abuelo, abuela», gritó, lanzándose a los brazos acogedores de su abuelo. Observé la escena, sintiendo como una cálida sensación inundaba mi pecho. Esto era lo que significaba la familia, esos momentos de pura alegría y conexión. Mientras Tomás lucía con orgullo sus nuevos tenis ante sus abuelos, atrapé la mirada de David al otro lado de la sala. Él me guiñó un ojo y sonrió, y supe que él también se sentía así. El timbre de la puerta anunció la llegada de los primeros invitados a la fiesta. Al izar mi blusa y tomar un profundo respiro, me preparé para desempeñar el papel de anfitriona. Al abrir la puerta, fui recibida por el animado parloteo de los compañeros de clase de Tomás y las miradas algo apresuradas de sus padres. «Hola, señora Jiménez», intervino la pequeña Emily, la mejor amiga de Tomás en el preescolar. «¿Dónde puedo dejar el regalo de Tomás?». La dirigí hacia la mesa de regalos, que ya estaba repleta de paquetes de envoltorio colorido. Con la llegada de más invitados, la casa se llenó de risas infantiles y el murmullo de conversaciones de adultos. Me desplacé de grupo en grupo, asegurándome de que todos tuvieran bebidas y bocadillos. Mientras vigilaba a la tropa de niños que se había lanzado a jugar una elaborada versión de etiquetados de superhéroes en el patio trasero. David se encargó de la parrilla, volteando hamburguesas y perritos calientes con la soltura de un profesional experimentado. El olor a barbacoa se mezclaba en el aire con la dulce fragancia del pastel casero de Linda. Era un día de verano perfecto, ni demasiado caluroso y con la brisa justa para mantener a todos cómodos. A medida que la fiesta avanzaba, fui capturando mentalmente cada instante del ambiente.
Tomás, con la cara enrojecida por la emoción, lideraba a sus amigos en un juego de coloca la estrella en el escudo del Capitán América. David reía ante alguna broma que el abuelo José acababa de contar. Sus ojos se arrugaban en las comisuras de una forma que tanto amaba. Linda se ocupaba del pastel, asegurándose de que cada vela estuviera perfectamente colocada. Fue en medio de este caótico júbilo cuando noté algo extraño. Mi suegra, Sara, había llegado tarde, como de costumbre, pero esa vez se notaba diferente. Parecía distraída, y su habitual energía vibrante estaba apagada. Al entregarle a Tomás su regalo, no pude evitar notar que sus manos temblaban ligeramente. El obsequio en sí era distinto a los demás presentes en la mesa. Mientras los otros regalos estaban envueltos en papeles brillantes y aptos para niños, con superhéroes y dibujos animados, el regalo de Sara estaba envuelto en lo que parecía ser un papel tapiz antiguo, con un intrincado patrón floral que resultaba fuera de lugar entre los colores primarios y gráficos audaces de los otros obsequios. Hice una nota mental de hablar con Sara más tarde, pero ese pensamiento se disipó rápidamente cuando Tomás me tiró de la manga, suplicándome a abrir sus regalos. Con una risa, reuní a todos alrededor de la mesa de regalos, con la cámara lista para capturar cada instante de emoción. Tomás se zambulló en los regalos con el entusiasmo desbordado que solo un niño de 6 años puede tener. Cada nuevo juguete o juego era recibido con jadeos de asombro y sinceros gracias, tal como habíamos practicado. Sentí un orgullo inmenso al ver lo educado que estaba siendo, incluso en medio de tanta excitación. A medida que la pila de regalos abiertos crecía, noté que el obsequio de Sara permanecía apartado, intacto. Tomás parecía evitarlo, sus ojos lo esquivaban cada vez que elegía un paquete nuevo. Estuve a punto de sugerirle que lo abriera cuando Linda anunció que era hora de cortar el pastel. Los minutos siguientes transcurrieron como un torbellino de actividad. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, donde la obra maestra de Linda tomaba el centro del escenario, un pastel de 3 niveles de chocolate, decorado para parecer una ciudad, con un fondant que representaba a Spider-Man balanceándose entre los edificios. Mientras entonábamos el cumpleaños feliz, observé el rostro de Tomás, iluminado por el resplandor de las 6 velas. Sus ojos se abrían con asombro y una gran sonrisa se dibujaba en su cara. En ese instante, todo parecía perfecto, la casa rebosaba de amor y risas, y mi pequeño crecía rodeado de gente que lo adoraba. Tras el pastel y el helado, cuando la fiesta comenzaba a calmarse, noté que Tomás espiaba de reojo el regalo sin abrir de Sara. Había en sus ojos una mezcla de curiosidad y, tal vez, un atisbo de aprensión. No lograba descifrarlo. «Amor, ¿te diste cuenta de que te falta un regalo? ¿Quieres abrirlo ahora?», le dije mientras me agachaba a su lado. Tomás dudó un instante y luego asintió lentamente. Llamé la atención de todos, y él tomó cuidadosamente el regalo de Sara. La sala se quedó extrañamente en silencio mientras comenzaba a desenvolverlo. El sonido del papel rasgado se volvía más intenso de lo normal. Cuando cayó el último trozo de envoltorio, la expresión de Tomás cambió. La emoción que había marcado el día se esfumó, dejando paso a una mirada de confusión y miedo. En sus manos yacía una caja de madera ornamentada, cuya superficie estaba cubierta de intrincados grabados que parecían moverse y cambiar con la luz. Antes de que pudiera reaccionar, Tomás soltó un grito que me heló la sangre. No era un grito de decepción o frustración, era un sonido de pura angustia. La caja reventó al caer al suelo mientras Tomás se lanzaba a mis brazos, su pequeño cuerpo temblando convulsivamente entre sollozos. La habitación estalló en un torbellino de voces preocupadas y movimientos febriles. David llegó enseguida a nuestro lado, colocando una mano sobre la espalda de Tomás para calmar a nuestro hijo destrozado. Miré a mi alrededor, buscando a Sara, pero ella había desaparecido en medio del caos. Mientras abrazaba a Tomás, mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Qué tenía esa caja que lo había alterado tanto? ¿Y por qué sentía tan inquietantemente que aquello iba más allá de una simple reacción exagerada de un niño a un regalo poco deseado? La alegría y calidez del día se habían disipado, dejando tras de sí un frío que se hundía en mis huesos. Al encontrar la mirada preocupada de David sobre la cabeza de Tomás, supe que ese momento había marcado un antes y un después. Algo había cambiado, y tenía la sensación de que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. Con las manos temblorosas,
Alcancé la caja caída, cuyo peso en mi palma se sentía mucho mayor de lo que debía ser. Mientras los últimos invitados comenzaban a despedirse torpemente, abracé la caja contra mi pecho, consciente de que en su elaborado exterior se ocultaban respuestas a preguntas que aún no estaba segura de querer formular. La celebración del cumpleaños, que había comenzado con tanta inocencia y alegría, había terminado con una nota de misterio y desasosiego. Al observar los restos de la fiesta, globos desinflados colgando de las sillas, migajas de pastel dispersas por platos vacíos y papel de regalo esparcido por el suelo como hojas otoñales, no pude evitar sentir que habíamos cruzado un umbral. Los días despreocupados de simples celebraciones infantiles habían quedado atrás, y ante nosotros se abría un camino plagado de secretos y revelaciones que amenazaban con sacudir los cimientos mismos de nuestra familia. Los últimos invitados se habían marchado y la puerta principal se cerró suavemente detrás de ellos, con un clic que resonó en la casa, ahora súbitamente silenciosa. Me quedé en medio del salón, rodeada por los restos de lo que debió haber sido una celebración llena de júbilo. Los globos desinflados colgaban inertes de las sillas, migajas de pastel salpicaban la alfombra y los papeles de regalo, descartados, se esparcían como coloridas hojas otoñales. Pero nada de eso importaba en mi mente. Solo podía concentrarme en la caja de madera ornamentada que sostenía firmemente y en el sonido de los sollozos apagados de mi hijo que venían del piso de arriba. David apareció a mi lado, su rostro marcado por la preocupación. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó, casi en un susurro. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras para explicar lo inexplicable. ¿Cómo describir el terror absoluto que se dibujó en el rostro de Tomás al abrir esa caja? ¿O la manera en que Sara, la madre de David, se desvaneció en el caos que siguió? No lo sé, logré decir al fin. Pero creo que debemos hablar con tu mamá. David asintió, pasándose una mano por el cabello, ese hábito nervioso que noté desde el principio de nuestra relación. La llamaré, dijo, sacando su teléfono. Mientras David se dirigía a la cocina para hacer la llamada, me sentía atraída por la caja que tenía en las manos. Ahora, al examinarla detenidamente, comprendí por qué resultaba tan fuera de lugar entre los regalos de superhéroes envueltos de forma tan llamativa. La caja era antigua, realmente muy antigua. La madera, oscura por el paso del tiempo, estaba cubierta de intrincados grabados que parecían ondular y transformarse a medida que la giraba entre mis manos. Había símbolos que no reconocía, entrelazados con delicados motivos florales y lo que parecían ser escenas de alguna historia ancestral. A pesar de su belleza, había algo inquietante en ella. Se sentía pesada de una manera que iba más allá de lo meramente físico, como si cargara el peso de secretos largamente ocultos. Pasé mis dedos por su borde, buscando algún mecanismo o abertura, pero no encontré nada. ¿Cómo fue que Tomás pudo abrirla? ¿Y qué vio dentro que lo horrorizó tanto? El sonido de la voz frustrada de David se escuchó desde la cocina. Mamá, tienes que volver aquí y explicarnos qué está pasando. Tomás está alterado, Sara. No quiero excusas, solo, vuelve, ¿de acuerdo? Un instante después, David regresó, con el rostro una mezcla de ira y confusión. Ya viene, dijo, y luego notó que yo examinaba la caja. ¿Alguna pista de lo que hay dentro? Negué con la cabeza. Ni siquiera sé cómo abrirla. Tal vez deberíamos esperar a que tu mamá nos lo explique. La mandíbula de David se tensó. No estoy seguro de querer esperar tanto. Nuestro hijo está arriba, llorando desconsoladamente por lo que sea que haya visto. Creo que tenemos derecho a saberlo ya. Parte de mí coincidía, pero otra, la que sintió un escalofrío al tocar la caja por primera vez, me impulsaba a ser cautelosa. Primero revisemos a Tomás, sugerí. Luego decidiremos qué hacer con esto. David asintió y, juntos, subimos las escaleras hasta la habitación de Tomás. La puerta estaba cerrada, pero se oían sus sollozos desde el pasillo. Toqué suavemente. Tomás. Cariño, podemos entrar. Hubo una pausa y luego, en voz bajita, dijo, está bien. Entramos y encontramos a Tomás acurrucado en su cama, aferrado a su peluche favorito, un gastado Spider-Man contra su pecho. Sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas secas. Mi corazón se encogió al verlo, así que me senté al borde de la cama y extendí mi mano para acariciarle el cabello.
¿Quieres contarnos lo que pasó, cariño? Tomás negó con vehemencia, hundiendo su rostro en la tela de su Spider-Man. David se arrodilló a su lado, con voz suave. No podemos ayudarte si no sabemos qué te pasa. Campeón, ¿fue algo en el regalo de la abuela Sara? Al mencionar el regalo, Tomás levantó la cabeza de golpe, sus ojos se abrieron con un miedo intenso. No lo abran, gritó. Por favor, no abran la caja. Intercambié una mirada preocupada con David. ¿Qué podía haber en esa caja para provocar tal reacción? Está bien, no la abriremos, le aseguré a Tomás, aunque mi curiosidad ardía aún más. Pero, ¿nos puedes decir por qué? ¿Qué viste cuando la abriste en la planta baja? El labio inferior de Tomás temblaba. Yo vi, se detuvo, negando con la cabeza de nuevo. No puedo decirlo. Es demasiado aterrador. David posó una mano reconfortante sobre el hombro de Tomás. Sea lo que sea, cuéntanos. Te protegeremos, te lo prometo. Tomás nos miró a ambos, su carita de tan solo 6 años marcada por una ansiedad que no le correspondía. Finalmente, en un susurro apenas audible, dijo, vi cosas malas. Cosas que aún no han pasado, pero que pasarán. Y, te vi a ti, papá. Pero te veías diferente. Terriblemente diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda al oír esas palabras. Quise descartarlas como producto de una imaginación desbordada, pero el miedo genuino en sus ojos lo hacía imposible. El rostro de David se palideció. ¿Qué quieres decir con que te veías diferente? Pero Tomás ya había dicho todo lo que estaba dispuesto a decir. Se acurrucó aún más, negando con la cabeza. No más. Por favor, no más. Abracé a Tomás, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Está bien, cariño. No tienes que decir nada más, ¿por qué no tratas de descansar? Estaremos abajo si nos necesitas. Después de asegurarme de que Tomás estuviera lo más cómodo posible, David y yo salimos a regañadientes de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras de nosotros. Permanecimos un momento en el pasillo, con el peso de las palabras de Tomás flotando en el aire. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró David, pasando una mano por su cabello. Negué con la cabeza, sin saber qué decir. La parte racional de mi mente quería explicarlo. Tomás se había sentido abrumado por la fiesta. El regalo no era más que una reliquia familiar antigua que había encendido su imaginación. Pero en lo más profundo, sabía que no era tan simple. Regresamos al salón, donde la misteriosa caja reposaba sobre la mesa de centro, casi burlándose de nosotros con su presencia. David la tomó y la giró en sus manos, como yo lo había hecho antes. No lo entiendo, dijo, con la frustración evidente en su voz. Es solo una caja. Una caja antigua, ciertamente un poco espeluznante, pero sigue siendo solo una caja. ¿Cómo pudo asustar tanto a Tomás? Estaba a punto de responder cuando el timbre sonó de nuevo, haciéndonos saltar a ambos. David dejó la caja y fue a atender la puerta. Unos instantes después, regresó acompañado de Sara. Sara no se parecía en nada a la mujer arreglada y algo distante que solía ver en las reuniones familiares. Su cabello plateado, normalmente impecable, estaba despeinado, su ropa, arrugada, y sus ojos recorrían la sala de forma nerviosa antes de posarse en la caja. Oh, respiró, palideciendo. No la han abierto, ¿verdad? David entrecerró los ojos. No, pero Tomás sí lo hizo. Y ahora está arriba, aterrado por lo que vio. ¿Te animas a explicarnos qué está pasando, mamá? Sara se hundió en un sillón, luciendo la carga de sus 70 y tantos años. Nunca debía haberla traído aquí, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Pensé que era el momento, pero me equivoqué. Muy equivocada. Me senté en el sofá frente a ella, inclinándome. ¿El momento para qué? Sara, ¿qué es esa caja, y por qué asustó tanto a Tomás? Sara nos miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. Ha estado en nuestra familia por generaciones, comenzó, con la voz apenas audible. Se ha pasado de padres a hijos cuando llega el momento adecuado. Se dice que muestra destellos del futuro lo bueno y lo malo. David se burló.
Eso es ridículo. ¿Estás diciendo que esta caja es como un aparato mágico para predecir el futuro? Sara negó con la cabeza. No es adivinación. Es más bien, muestra posibilidades. Caminos que podrían tomarse, decisiones que podrían hacerse. Pero es peligrosa. Las visiones que ofrece pueden ser abrumadoras, especialmente para alguien no preparado. Para un niño, su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentí una oleada de ira. ¿Y le diste esto a Tomás, en su cumpleaños? ¿En qué estabas pensando? Yo no lo hice, admitió, bajando la cabeza. Simplemente, he sentido mi edad últimamente. Temía que, si no lo pasaba pronto, se perdiera la oportunidad. Pero debía haber esperado. Debía haberlo preparado a él, a todos ustedes. David comenzó a pasear, la frustración en cada paso. Esto es una locura. No puedes esperar que creamos en esto, mamá. Tiene que haber una explicación racional. Pero a pesar de sus palabras, vi la duda en sus ojos. Ambos habíamos visto el terror en el rostro de Tomás, oído la convicción en su voz al hablar de ver cosas que aún no habían pasado. Sara miró a David con firmeza, a pesar de las lágrimas. Sé que suena imposible, David. Pero tú ya lo has vivido, aunque no lo recuerdes. Cuando tenías más o menos la edad de Tomás, David se detuvo en seco. ¿De qué hablas? Sara respiró profundamente. Hay tantas cosas que necesito contarles. Sobre nuestra familia, sobre la caja, sobre tu padre, David. La mención del padre de David me estremeció. Robert había fallecido cuando David estaba en la universidad, mucho antes de que yo lo conociera. David rara vez hablaba de él y siempre sentí que quedaba un dolor sin resolver. David se dejó caer pesadamente en el sofá a mi lado, su rostro una máscara de confusión y de un entendimiento que comenzaba a asomar. ¿Qué tiene que ver papá con esto? Sara extendió la mano hacia la caja, temblorosa al recorrer los intrincados grabados. Todo, dijo suavemente. La historia de tu padre, la historia de nuestra familia, todo se remonta a esta caja. Y ahora, para bien o para mal, se ha convertido en parte de la historia de Tomás también. Mientras Sara comenzaba su relato, su voz baja e intensa, sentí un cambio en el ambiente. La sala, con su alegre decoración y los restos de la fiesta, parecía desvanecerse, y en su lugar percibí el peso de generaciones, secretos largamente enterrados y verdades demasiado fantásticas para creer. Tomé la mano de David, que se sentía fría y sudorosa en la mía. Cualquiera que fuera lo que Sara estaba a punto de revelar, supe que nuestras vidas jamás serían las mismas. La inocencia de la mañana, con sus globos y pastel, parecía un recuerdo distante. Estábamos al borde de algo mucho mayor, más antiguo y potencialmente más peligroso de lo que habíamos enfrentado. A medida que las palabras de Sara colgaban pesadas en el aire, sentí la necesidad urgente de hablar a solas con David. El peso de las revelaciones, el miedo en los ojos de Tomás y la misteriosa caja en el centro de todo era demasiado para procesarlo sola. Disculpen, murmuré, levantándome de golpe, necesito tomar aire. Salí tambaleándome al porche trasero, donde la brisa fresca de la tarde contrastaba con la atmósfera asfixiante del interior. Con las manos temblorosas, saqué mi celular y marqué el número de David. Un timbre. 2 timbres. Cada segundo se hacía eterno. Vamos, David, susurré con voz entrecortada, contesta, por favor. En el cuarto timbre, escuché el clic de la conexión y la voz preocupada de David, cariño, ¿qué sucede? El sonido de su voz, tan familiar y reconfortante, casi me hizo desmoronarme. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba oírlo hasta ese instante. David, solté entre sollozos, no sé qué hacer. Todo esto es tan loco. Tranquila, dijo, su tono pasando de la preocupación a la alarma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ocurrió algo con Tomás? Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Cómo podría explicar lo que sucedía? Todo sonaba tan absurdo, incluso para mí. Es por el regalo, empecé, las palabras saliendo atropelladamente. El que tu mamá le dio a Tomás. Hay algo que no está bien.
Tomás está aterrado, y tu mamá nos cuenta cosas increíbles sobre la historia de tu familia, y ya no sé en qué creer. Hubo una larga pausa en la línea. Cuando David habló de nuevo, su voz era baja y seria. ¿Qué tipo de cosas está diciendo? Me apoyé en la barandilla del porche, mirando el patio que se oscurecía, como si buscara respuestas en las sombras alargadas. Habla de que la caja muestra visiones del futuro, de que se ha pasado en la familia de generación en generación. Mencionó a tu papá, David. Dijo que hay tantas cosas que desconocemos sobre él y la historia de nuestra familia. Otra pausa, aún más prolongada. Casi podía oír el engranaje de sus pensamientos. David, insistí, la preocupación apretándome el pecho. ¿Sigues ahí? Sid respondió, su voz sonando distante. Sí, estoy aquí. Es solo. Dios, nunca pensé que volviera a mencionarlo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Otra vez? ¿Qué quieres decir con otra vez? David, ¿sabes algo de esto? Lo oí suspirar pesadamente. Es complicado, cariño. Hay cosas de mi infancia que intenté olvidar a toda costa. Cosas que me convencí de que no eran reales. Mi mente daba vueltas, tratando de comprenderlo. En todos estos años, David nunca había mencionado algo así. ¿Qué clase de cosas?, pregunté, sin estar segura de querer saber la respuesta. Visiones, dijo, su voz apenas audible. Sueños que se sentían demasiado reales. Saber cosas antes de que sucedieran. Siempre lo atribuía a una imaginación hiperactiva, al déjà vu, o, no sé, a cualquier cosa menos a lo que mi mamá intentó decirme. Me senté en los escalones del porche, sintiéndome débil. ¿Por qué nunca me contaste esto? Honestamente, porque no quería creerlo yo mismo, admitió David. Era más fácil pretender que todo era fantasía de la infancia. Pero ahora, con lo que le está pasando a Tomás, se quedó en silencio, y pude oír la preocupación en su voz. David, dije, mi voz temblorosa, tengo miedo, y si esto es real, ¿qué significa para Tomás, para nosotros? No lo sé, replicó, y la incertidumbre en su voz aumentó mi ansiedad. Pero lo resolveremos juntos. Ya voy para casa. No dejes que mi mamá se vaya, ¿vale? Tenemos que llegar al fondo de esto. Al terminar la llamada, sentí una mezcla extraña de alivio y aprensión. Por un lado, saber que David tenía cierta experiencia con esto, que no me estaba volviendo loca, me reconfortaba. Por otro, confirmar que podía haber algo de verdad en la increíble historia de Sara abría un mundo de posibilidades aterradoras. Recogí mis escombros emocionales y volví al interior. La escena en la sala seguía igual. Sara aún estaba sentada en su sillón, con la mirada fija en la caja ornamentada sobre la mesa de centro. Pero ahora, con lo que había escuchado de David, la veía bajo otra luz, las líneas de preocupación en su rostro, el leve temblor en sus manos, no eran simples signos de la excentricidad de una anciana, sino marcas de alguien que cargaba un enorme peso, un secreto transmitido de generación en generación. David ya viene a casa, anuncié en voz alta, sorprendiéndome a mí misma. Dice que tenemos que hablar de todo esto. Sara alzó la cabeza de golpe, sus ojos se abrieron con asombro. ¿Viene David? ¿Le contaste sobre? Asentí. Dijo que tuvo experiencias en su niñez. Cosas que trató de olvidar. Sara cerró los ojos, y en su rostro se reflejaba una mezcla de alivio y tristeza. Oh, David, murmuró, lo siento tanto. Debí haber manejado todo esto de otra manera en aquel entonces. Mientras esperábamos a que David llegara, el silencio en la sala solo era interrumpido por el tic-tac del reloj y el ocasional crujido de la vieja casa acomodándose. Cada sonido, cada sombra, parecía tener un significado nuevo, amenazante, como si la revelación de este secreto familiar hubiese alterado la realidad misma. Mi mente se llenó de preguntas. Si la caja realmente podía mostrar visiones del futuro, ¿qué fue lo que Tomás vio que lo aterrorizó tanto, y qué experimentó David en su niñez? ¿Cómo lo había marcado durante tantos años sin que yo lo supiera? Recordé momentos de nuestra vida en común, instantes en que David parecía tener una intuición extraordinaria, decisiones que en aquel entonces parecían extrañas pero luego se revelaron afortunadas.
¿Serían esos los efectos persistentes del poder de la caja? ¿Y qué hay de Tomás? Nuestro brillante, curioso y normalmente intrépido pequeño ahora estaba arriba, demasiado asustado para hablar de lo que había visto. ¿Cómo marcaría esta experiencia su futuro? ¿Crecería cargando el mismo peso de secretos y dudas que, aparentemente, pesa sobre David? El sonido de un coche aparcando en el camino exterior nos sacó de nuestros pensamientos. Un instante después, la puerta principal se abrió y David entró. Se veía cansado, con el rostro marcado por la preocupación y una mezcla de resignación y determinación. Se detuvo en el umbral, sus ojos recorrieron primero mi figura, luego la de su madre, y finalmente se posaron en la caja. Durante un largo momento nadie habló. El aire se volvió denso, como si todos contuviésemos la respiración, esperando el primer movimiento. Finalmente, David rompió el silencio. Supongo que tenemos mucho de qué hablar, dijo en voz baja y seria. Sara asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Oh, David, lo siento tanto. Nunca quise esto para ti, ni para Tomás. Pensé que estaba haciendo lo correcto. David se sentó a mi lado en el sofá, tomando mi mano con firmeza. El calor reconfortante de su toque era un ancla en medio de tanta incertidumbre. Empieza desde el principio, mamá, dijo David. Cuéntanos todo. Sin más secretos, sin medias verdades. Necesitamos entender con qué estamos lidiando. Sara tomó una profunda y temblorosa respiración, sin apartar la vista de la caja. Todo comenzó con tu tatarabuelo, David. Era arqueólogo y trabajaba en unas excavaciones en Egipto. Mientras Sara iniciaba su relato, un escalofrío recorrió mi espalda. Ese era el momento en el que nuestra vida ordinaria cambiaría para siempre. Cualquiera que fuera lo que iba a revelar, sabía que no solo cambiaría la historia de la familia de David, sino nuestra misma comprensión de la realidad. Apreté la mano de David y, juntos, escuchamos cómo Sara desvelaba una historia de artefactos antiguos, legados familiares y poderes que iban más allá de nuestra comprensión. Con cada palabra, el mundo que conocía parecía transformarse, revelando profundidades ocultas y posibilidades insospechadas. La vida cómoda y predecible que habíamos construido se desvanecía como una fina capa, una fachada que ocultaba una realidad mucho más compleja. Mientras la noche avanzaba y la historia de Sara se extendía, me debatía entre el miedo a lo desconocido y un creciente asombro ante los misterios revelados. Sea lo que el futuro nos deparara, algo era seguro, nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. La simple alegría de la celebración del cumpleaños de Tomás se había convertido en un recuerdo lejano, reemplazada por el peso de un legado familiar que trascendía generaciones. Mientras escuchaba a Sara, no podía dejar de preguntarme, ¿qué papel jugaríamos en este drama en ciernes? Y, lo más importante, ¿cómo protegeríamos a Tomás de las cargas y peligros que acompañan este increíble don? Temí que las respuestas no llegaran fácilmente. Pero mientras me sentaba allí, con la mano entrelazada con la de David, enfrentando lo desconocido juntos, supe que, sin importar los desafíos, lo enfrentaríamos como familia. El camino por delante podría ser oscuro e incierto, pero lo recorreríamos unidos, guiados por el amor, la confianza y los lazos inquebrantables que nos unían. El suave resplandor de las lámparas proyectaba largas sombras sobre la sala mientras continuaba el relato de Sara. David, con la mano firmemente sujeta a la mía, se mostraba concentrado, absorbiendo cada palabra de su madre. Sentía la tensión emanando de él, una mezcla de incredulidad, miedo y, quizás, un renuente reconocimiento de verdades largamente ocultas. Tu tatarabuelo, Alexander Johnson, fue más que un simple arqueólogo, continuó Sara en voz baja. Fue un buscador de conocimientos ancestrales, de poderes que superan nuestra comprensión. La excavación en Egipto fue solo una tapadera para su verdadera misión. David se inclinó, frunciendo el ceño. ¿Qué misión, mamá? ¿Qué era lo que realmente buscaba? Sara dirigió la mirada a la caja ornamentada que reposaba sobre la mesa entre nosotros. Buscaba artefactos de poder, objetos que pudieran tender un puente entre nuestro mundo y otros. La caja fue solo uno de sus descubrimientos, pero, de lejos, el más significativo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al oír sus palabras. ¿Otros? ¿Qué quieres decir con otros? Sara suspiró,
pareciendo llevar sobre sí el peso de sus 70 y tantos años. Otros reinos, otras dimensiones. Lugares donde el tiempo no fluye como aquí. La caja es una ventana hacia esos lugares, una herramienta para vislumbrar futuros posibles. David se levantó bruscamente, pasando las manos por su cabello con frustración. Esto es una locura, mamá, ¿te das cuenta de lo absurdo que suena todo esto? Artefactos antiguos, otras dimensiones, es como algo salido de una novela de ciencia ficción. Observé cómo el rostro de Sara se apagaba, la esperanza de comprender dando paso a una resignación triste. Sé que suena imposible, David. Pero tú lo has experimentado, en lo profundo, sabes que hay algo de verdad en mis palabras. David se quedó inmóvil, con la espalda vuelta y los hombros tensos. Durante un largo instante, el único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pie en la esquina. Finalmente, cuando se volvió a mirarnos, su expresión era una mezcla de miedo y el comienzo de una comprensión. Los sueños, dijo en voz baja, casi para sí mismo, los deja Billu, saber cosas antes de que sucedan. ¿Fue todo por culpa de la caja? Sara asintió, con lágrimas en los ojos. Intenté prepararte, enseñarte a controlarla. Pero eras tan joven, tan asustado de lo que veías. Cuando empezaste a rehusarte a tocarla, a siquiera mirarla, pensé que lo mejor era dejarte olvidar. Me acerqué a David y coloqué una mano reconfortante sobre su brazo. David, cariño, ¿qué fue lo que experimentaste? Él me miró, sus ojos reflejando dolor y confusión. No estoy seguro. Todo es tan vago ahora, pero recuerdo haber tenido sueños vívidos y aterradores de cosas que ocurrirían días o semanas después, accidentes, desastres, tragedias personales. Creí que me estaba volviendo loco. No estabas loco, David, dijo Sara suavemente. Estabas viendo posibilidades, futuros potenciales. Es una carga enorme, especialmente para un niño. Debí haberte ayudado a entender, a prepararte mejor. Sentí una oleada de ira. ¿Cómo pudiste imponer tanta presión a un niño, y ahora le has hecho lo mismo a Tomás? Sara se estremeció ante mis palabras, pero antes de que pudiera replicar, oí una voz pequeña desde las escaleras. Mamá, papá. Todos nos volvimos y vimos a Tomás en el último escalón, aferrado a su peluche de Spider-Man. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, le hacían ver tan pequeño y vulnerable que mi corazón se encogió. David se apresuró a su lado, agachándose para ponerse a la altura del pequeño. Hola, campeón, ¿cómo te sientes? El labio inferior de Tomás temblaba. Tuve un mal sueño. Con la caja. Intercambié una mirada preocupada con David y me uní a ellos. ¿Quieres contarnos lo que pasó, cariño? Tomás negó con fuerza, hundiendo la cara en la tela de su Spider-Man. David lo levantó, abrazándolo fuerte mientras lo llevaba al sofá. Me senté junto a ellos, acariciándole la espalda con suavidad. Sara nos observaba desde su sillón, con el rostro marcado por culpa y preocupación. Tomás dijo en tono suave, lo siento muchísimo. Nunca quise asustarte. Tomás asomó la cabeza del abrazo de David y, al ver la caja sobre la mesa, se encogió y se aferró más a él. Haz que desaparezca, susurró. Por favor, haz que desaparezca. Los brazos de David se estrecharon en un abrazo protector. Está bien, hijo. La caja no te puede hacer daño. Es solo un objeto, nada más. Pero aún mientras decía esas palabras, pude ver la duda en los ojos de David. Todos sabíamos que aquella caja era mucho más que un simple objeto. Era una ventana a otras realidades, una carga transmitida de generación en generación en la familia. Respiré hondo y, con voz firme, dije, creo que debemos abrirla. 3 miradas se volvieron hacia mí en shock, la de David, incrédula, la de Sara, llena de miedo y esperanza, y la de Tomás, rebosante de nuevas lágrimas. ¿Estás segura de que es prudente?, preguntó Sara, con la voz temblorosa. David negó con la cabeza. De ninguna manera. No sabemos lo que podría pasar. Es demasiado peligroso. Pero me mantuve firme. No podemos simplemente ignorarlo. La caja ahora es parte de nuestras vidas, nos guste o no. Si queremos proteger a Tomás,
Si queremos entender en qué lío nos hemos metido, debemos enfrentarnos a ella cara a cara. David me miró largamente, estudiando mi rostro. Finalmente, asintió lentamente. Tienes razón. Necesitamos respuestas, y la única forma de obtenerlas es confrontando esto directamente. Sara se inclinó hacia adelante, con seriedad en el rostro. Si van a hacer esto, deben estar preparados. Las visiones pueden ser abrumadoras, especialmente si no están listos. ¿Cómo nos preparamos?, pregunté, esforzándome por mantener mi voz firme. Sara se puso de pie lentamente y se acercó a la mesa de centro. La clave es mantenerse anclados en el presente. Recuerden que lo que vean son posibilidades, no certezas. Y, sobre todo, no pierdan la conexión entre ustedes. Ese vínculo, el amor que se tienen, es su ancla. David dejó a Tomás en el sofá y se puso a mi lado. Ambos miramos la caja, cuyos intrincados grabados parecían moverse al compás de la luz. ¿Juntos?, preguntó David, extendiéndome su mano. Asentí, entrelazando mis dedos con los suyos. Juntos. Con nuestras manos libres, alcanzamos la caja. Cuando nuestros dedos tocaron su fría superficie, sentí una descarga de algo indescriptible, energía, poder, no lo pude precisar, pero recorrió mi cuerpo con un escalofrío. Lentamente, con suma precaución, levantamos la tapa. Por un instante, nada ocurrió. El interior de la caja parecía forrado de terciopelo oscuro, vacío salvo por una pequeña piedra pulida en el centro. Entonces, sin previo aviso, el mundo a nuestro alrededor pareció difuminarse y transformarse. La sala se desvaneció, reemplazada por un caleidoscopio de imágenes y sensaciones. Vi destellos de futuros posibles, algunos hermosos, otros terroríficos. Vi a David y a mí, ya canosos y sonrientes, rodeados de nietos, a Tomás, mayor, con un aire atormentado, sosteniendo la caja con manos temblorosas, ciudades derrumbándose, bosques floreciendo, tecnologías inimaginables. A lo largo de todo eso, me aferré a la mano de David como si fuera mi salvavidas. Lo sentía firme a mi lado en medio del caos de visiones. De manera tenue, percibí la voz de Sara, como si viniera de muy lejos, instándonos a mantenernos enfocados, a recordar quiénes éramos y por qué estábamos haciendo esto. Y, de repente, tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo. Las visiones se desvanecieron y volvimos a la sala, jadeando como si hubiéramos corrido una maratón. La caja reposaba, aparentemente inocente, sobre la mesa, cerrada de nuevo. David y yo nos miramos, pálidos y conmocionados. Sin intercambiar palabras, nos dirigimos hacia Tomás, que nos observaba con ojos amplios y llenos de miedo. «Está bien, cariño», logré decir con voz ronca, «estamos bien». Tomás dudó un instante y luego se lanzó a nuestros brazos. Lo abrazamos fuerte, los tres unidos como si con ese abrazo pudiéramos apartar la magnitud de lo que acabábamos de experimentar. Sara nos observaba, su rostro mostraba una mezcla de alivio y tristeza. «Ahora entienden», dijo suavemente. «Ahora saben lo que significa ser los guardianes de la caja». David miró a su madre, su rostro mostraba una nueva comprensión. «¿Cómo soportaste todo durante todos estos años, como lo hizo papá?» Sara sonrió tristemente. «Lo soportamos juntos, como familia. Así como ustedes lo harán ahora». Conforme la noche avanzaba, hablamos de verdad, hablamos por primera vez sobre el legado de la caja. Sara compartió historias de cómo había influido en generaciones de nuestra familia, de triunfos y tragedias que había presagiado e incluso provocado. Tomás, exhausto por los acontecimientos del día, se había quedado dormido en el sofá, con el rostro sereno. Al verlo, sentí una profunda necesidad de protegerlo. Sea cual fuera este don o maldición, me comprometí a hacer todo lo posible para que lo superara. David, percibiendo mis pensamientos, apretó mi mano suavemente. «Lo resolveremos», dijo en voz baja. «Juntos». Asentí, recostándome en su abrazo. El futuro se extendía ante nosotros, lleno de incógnitas y peligros potenciales, pero nos teníamos el uno al otro, y teníamos la verdad o al menos, el comienzo de ella. No era mucho, pero era un inicio. Cuando la primera luz del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas,
comprendí que aquello no era más que el comienzo de nuestro viaje. Enfrentarnos a la caja había abierto un mundo de posibilidades, tanto maravillosas como aterradoras. Pero, pase lo que pase, lo enfrentaríamos como familia, unidos por el amor, la confianza y el peso compartido de un legado extraordinario. La decoración del cumpleaños seguía colgando, desinflada, recordándonos la celebración inocente que había marcado el inicio de esta increíble aventura. Al observarla, sentí una punzada de nostalgia por la vida sencilla que habíamos tenido hasta ayer, pero también una chispa de emoción ante la idea de estar al borde de algo vasto y desconocido. Sea lo que el futuro nos deparara, sean las visiones que la caja pudiera mostrarnos, estábamos juntos en esto. Y de alguna manera, supe que mientras nos aferráramos a esa verdad, podríamos enfrentar cualquier tormenta que se nos presentara. Los días que siguieron a nuestro enfrentamiento con la verdad sobre la caja transcurrieron en una vorágine de emociones y revelaciones. David y yo caminábamos sobre una cuerda floja, equilibrando nuestras nuevas responsabilidades como guardianes de un antiguo legado con el deseo de mantener algo de normalidad por el bien de Tomás. Una fresca mañana de otoño, desperté temprano con la pálida luz del alba filtrándose apenas por las cortinas del dormitorio. El lado de David estaba vacío, las sábanas frías al tacto, sabía bien dónde encontrarlo. Efectivamente, al bajar las escaleras, lo vi sentado en la mesa de la cocina, con la caja abierta frente a él. Al verme entrar, me ofreció una sonrisa cansada. ¿No pudiste dormir?, pregunté mientras iba a encender la cafetera. David negó con la cabeza. Tuve una visión, dijo en voz baja. Nada demasiado intenso, solo destellos. Posibilidades. Sentí una mezcla familiar de curiosidad y aprensión. ¿Quieres hablar de ello? Permaneció en silencio un momento, sus dedos trazando los intrincados patrones en la superficie de la caja. Vi a Tomás, finalmente dijo, ya mayor, quizás adolescente. Lo vi usando la caja, pero no le tenía miedo. La entendía de una manera que yo no estoy seguro de llegar a comprender. Me senté frente a él y, tomando su mano, le dije, eso suena bien, ¿no? Si Tomás puede aprender a usar la caja sin temor, tal vez, concedió David, pero también vi el precio que le cuesta. La responsabilidad, el peso de saber cosas que otros no conocen. No quiero que eso le suceda, Katie. No quiero que pierda su infancia por esta carga. Apreté su mano. No dejaremos que eso ocurra. Lo haremos juntos. David esbozó una pequeña sonrisa. ¿Qué haría yo sin ti? Antes de que pudiera responder, oí el ruido de pequeños pasos en las escaleras. Tomás apareció en el umbral, frotándose los ojos del sueño. Mamá, papá, podemos pedir pizza para la cena, dijo, con la voz aún adormilada tras su siesta. David y yo intercambiamos una mirada y, entre risas, aceptamos. Claro, campeón, dijo David, levantándose para recogerlo. Pizza suena perfecto. Mientras regresábamos al interior, sentí una renovada determinación. Sí, nuestras vidas habían cambiado irremediablemente. Sí, ahora éramos parte de algo mucho más grande y extraño de lo que jamás hubiéramos imaginado, pero seguíamos siendo una familia, unidos por el amor y la confianza. Sea lo que la caja tuviera reservado para nosotros, sean las visiones que pudiera revelar, lo enfrentaríamos juntos. Y de alguna manera, supe que mientras nos aferráramos a esa verdad, podríamos sobrellevar cualquier tormenta. La cocina se mostraba cálida y acogedora al reingresar, con el aroma persistente del café mezclándose con la promesa de pizza. Sara nos miró al entrar, con ojos inquisitivos, mientras David le dio un pequeño asentimiento, en un silencioso reconocimiento de que, aunque las cosas no estaban bien, lo estarían. Al tomar el teléfono para pedir la cena, mi mirada se posó en la caja, aún sobre la mesa de la cocina. A la luz menguante del día, sus grabados parecían menos amenazadores, más como el intrincado enigma que verdaderamente era un rompecabezas que, para bien o para mal, ahora nos correspondía resolver. El camino por delante era incierto, plagado de desafíos que aún no podíamos imaginar. Pero al ver a David, jugueteando con el cabello de Tomás, y a Sara, con el rostro marcado tanto por la preocupación como por la esperanza, sentí una oleada de fortaleza. Ahora éramos los guardianes de la caja, los custodios de su poder y sus secretos. Y, pase lo que pase,
lo enfrentaríamos como familia, unidos por el amor, la confianza y la aventura compartida que apenas comenzaba. Los días y semanas que siguieron fueron una vorágine de aprendizajes, crecimiento y sorpresas. Empezamos poco a poco, utilizando la caja para prever pequeños sucesos en la comunidad, un susto de un vecino que pudimos evitar, un accidente potencial en la escuela de Tomás que logramos prevenir. Con cada éxito, nuestra confianza y entendimiento del poder y las limitaciones de la caja crecían. Aprendimos que el futuro no está escrito en piedra y que nuestras acciones podían cambiar el curso de los eventos, pero también comprendimos la gran responsabilidad que ello conlleva. Tomás, para asombro y a veces preocupación nuestra, abrazó su nuevo rol con entusiasmo. Su curiosidad natural y mente abierta le hicieron captar las visiones más rápido que nosotros. Una noche, mientras debatíamos en la mesa sobre una visión particularmente complicada, Tomás propuso una idea tan sencilla y brillante que nos dejó boquiabiertos. ¿Sabes? Creo que tú podrías hacerlo mejor que nosotros, campeón, dijo David, maravillado, mientras acariciaba el cabello de Tomás. El pequeño sonrió radiante, y mi corazón se llenó de orgullo. Ese don extraordinario, que en un principio parecía una carga, se estaba convirtiendo en una fuente de fortaleza para nuestra familia, un propósito compartido que nos unía aún más. Mientras observaba a mi pequeña familia, a David, con los ojos llenos de emoción, a Tomás, explicando con entusiasmo su última teoría sobre la caja, y a la misma caja, reposando en un estante, ya no como objeto de temor sino como herramienta que estábamos aprendiendo a usar sabiamente, sentí una profunda gratitud. Sí, nuestra vida había cambiado para siempre. Sí, ahora cargábamos con una responsabilidad mayor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Pero lo enfrentábamos juntos, fortaleciéndonos con cada desafío. El futuro se extendía ante nosotros, repleto de posibilidades infinitas. Algunas serían desafiantes, incluso aterradoras, pero muchas, comenzaba a creer, serían maravillosas más allá de nuestros sueños. Esa noche, al acostar a Tomás, él me miró con ojos soñolientos y dijo: «Mamá, me alegra que seamos exploradores del tiempo juntos». Me agaché para besarle la frente, con el corazón rebosante. «A mí también, cariño. A mí también». Al cerrar suavemente la puerta de su habitación, regresé al salón donde David seguía sentado, con la caja abierta sobre la mesa. Me miró con una suave sonrisa y me extendió la mano, preguntando: ¿lista para otra aventura? La tomé sin dudar y, sentados juntos en el sofá, miramos el interior de la caja, cuyos intrincados grabados parecían danzar en la tenue luz. Sentí un cosquilleo de anticipación. Pase lo que pase lo que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos. Y en ese momento supe, sin lugar a dudas, que no había otro sitio en el mundo ni otra compañía con la que quisiera estar en este extraordinario viaje. La caja brillaba suavemente, sus patrones se movían en la penumbra, y al prepararnos para sumergirnos en otra visión, no sentí miedo, sino un profundo sentido de propósito y pertenencia. Este era nuestro destino, nuestro legado. Y, juntos como familia, escribiríamos el siguiente capítulo de nuestra extraordinaria historia. Las semanas que siguieron a nuestro enfrentamiento con la verdad sobre la caja fueron un torbellino de emociones y ajustes. David y yo caminábamos sobre una delgada línea, equilibrando nuestras nuevas responsabilidades como guardianes de un legado ancestral con el deseo de preservar algo de normalidad por el bien de Tomás. Una fresca mañana de otoño, desperté con la tenue luz del alba filtrándose por las cortinas. Encontré el lado de David vacío y, al bajar, lo hallé sentado en la mesa de la cocina con la caja abierta frente a él. Tras intercambiar miradas y palabras llenas de incertidumbre, nos dimos cuenta de que, pese a todo, seguiríamos juntos, aprendiendo, creciendo y enfrentando lo que el futuro nos deparase. Y así, en cada amanecer, en cada conversación, en cada visión que la caja nos mostraba, reafirmábamos que, aunque la vida jamás volvería a ser la misma, lo enfrentaríamos como una familia unida por el amor, la confianza y el extraordinario legado que ahora era nuestro.